¿Sabías que en la Hispanidad celebramos el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos? Esta es una de las tradiciones y de las ferias y de las festividades más antiguas que tenemos en la Hispanidad en toda América, ya que las sociedades precolombinas y las coloniales, entre comillas, las hispanas, tenían una idea referente, una idea muy religiosa de lo que era morir. Entonces, pues ya desde antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, pues nuestros ancestros de origen maya, entre otras denominaciones, pues ya tenían ellos sus formas de ver la muerte, y ellos no creían que la muerte fuera el fin de todo, sino que fuera el inicio de una nueva etapa de vida, una nueva forma de vida. De hecho, ellos la muerte la consideraban algo sagrado también. Entonces ellos también pues se alimentaban ciertos días, o sea, tenían sus tradiciones, le llevaban ofrendas a sus difuntos, entre otras cosas. Entonces digamos que esta tradición, a la hora de que viene la época hispana, vinieron los españoles, pues la tradición, en lugar de cortarse, pues se fomenta un poco más, porque nosotros los hispanos también la teníamos. Los españoles también traían ¿cómo decirlo? Una festividad similar, una tradición similar, obviamente lo español apegado al cristianismo. Entonces, hablábamos en el anterior, ¿sabías qué? Del mestizaje que hubo entre culturas, entre personas, entre idiomas, etcétera. Un ejemplo de idioma, por ejemplo, es nosotros a la hora de hacer un diminutivo. Sí, muy bien, precisamente como tú ya nos comentabas, tenemos un día, ¿verdad?, en el que se realizan diversas tradiciones, porque déjame decirte que decimos que el 1 de noviembre es una tradición, pero en realidad es un conjunto de tradiciones. Por mencionar algunas, tenemos la más conocida, ¿verdad?, que es la de ir a visitar los cementerios, llevar flores y la convivencia familiar que existe en esos días. También que comemos fiambre, ¿verdad?, que comentaba y estaba leyendo un poquito acerca del origen que tiene esta comida muy emblemática en estos días. Y precisamente hay muchas historias y no hay una historia como cuál les pueda decir, ¿verdad? Esta es el verdadero origen. De hecho, por ejemplo, no sé, a mí me dicen a veces marito, por ejemplo. Eso no existía en el español de antes, eso existe desde, por ejemplo, el náhuatl. Entonces ese es un gran ejemplo. Pero otro grandioso ejemplo es el que les traemos hoy con este ¿sabías qué? Que es el de los días de los fieles difuntos, que pues ahora podemos ver, por ejemplo, que ahora en el día de los difuntos pues lo celebramos de diferentes maneras. Los detalles de todas las festividades, se los va a dar Ángeles, pero en sí, digamos, la fusión, la unión entre las dos culturas estuvo en el hecho de que, por ejemplo, los españoles no le llevaban comida a los difuntos, no más que eso, digamos, se juntaron. Por ejemplo, cuando hay procesiones, vemos que hay ciertos pueblos en donde todavía se les hacen altares, y por ejemplo los santos entierros, que también ella hablará de eso, con frutas, alimentos, etcétera. Esa es la ofrenda que pues heredamos de nuestros ancestros mayas, y precisamente los entierros, las procesiones, etcétera, eso, entre otras cosas, con el Día de los Santos, pues también lo heredamos de España. Entonces, explicando más o menos cómo va en Guatemala, pues la celebración del Día de Todos los Santos. Dice que el fiambre, a un inicio, como tú ya lo mencionabas, la festividad del Día de los Fieles Difuntos, Día de los Muertos, como ustedes lo quieran llamar, ya existía antes de la colonización. Sin embargo, al momento de que los españoles llegaran, esto se fusionó, ¿verdad? Y es precisamente lo que pasó con el fiambre. Hay una historia de todas las historias del fiambre, ¿verdad?, que dice que inició en el convento de las capuchinas en Antigua Guatemala, donde una de las monjas, la encargada, ¿verdad?, estaba realizando el almuerzo, y lo único que tenían, recordemos que tienen un voto de pobreza, y lo único que tenían ahí eran verduras, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue revolverlo, y es lo que la salmuera, ¿verdad?, que se come, la base del fiambre. Y con la llegada de los españoles se adicionan las carnes y todo lo demás, lo rústico que miramos ahora y conocemos como fiambre, ¿verdad?
Esta es una de las tradiciones. Otra de ellas, y es un tanto, hasta cierto punto controversial, ¿verdad? Estaba leyendo por ahí, es una carrera que se llama Carrera de las Ánimas, que se realiza especialmente en Todos Santos los Cuchumatanes. Esta carrera no es más que, consiste, ¿verdad?, en jinetes que técnicamente montan el caballo en estado de embriaguez. Y precisamente esto surge al momento de la colonización, porque recordemos que los españoles traían caballos consigo y los mayas en ese momento no conocían estos animales, no estaban familiarizados con ellos. Entonces al momento de que ellos llegan y los españoles no los dejaban como convivir con los caballos, no los dejaban montarlos, y se podría decir que hasta cierto punto fue un modo de demostrarles, un modo de decirles sí podemos, ¿verdad? Por este motivo es que ellos montan a caballo, e incluso estaba leyendo que consideran en algunas personas, ¿verdad?, los antepasados consideraban que si una persona moría durante esta carrera era un signo de buen augurio. Otra de los más representativos, y nos podemos sentir muy orgullosos de ello como guatemaltecos, es la tradición de los barriletes gigantes en Zumpango y en Santiago Zacatepeques. Este es considerado patrimonio cultural intangible de la nación, y precisamente los barriletes lo que simbolizan es como una unión que las personas vivas tienen con las ánimas, ¿verdad?, que se supone que vienen ese día, ¿no? Entonces la creencia que se tiene, y por eso es que es muy común, y también por los vientos que nos acompañan en noviembre, ver barriletes, y sabemos que son coloridos y todos porque precisamente representan la alegría y la oportunidad de nosotros poder comunicarnos con nuestros fieles difuntos. Otra tradición que podemos mencionar, y tal vez es un poco moderna, es que en ciudades como la antigua Guatemala especialmente se realizan procesiones de los Cristos sepultados, Cristo yacente, que recordemos que son los que van en urna, ¿no? Entonces esto se realiza precisamente el 1 y 2 de noviembre. Les puedo mencionar, por ejemplo, el 1 de noviembre, que es el sepultado de la Iglesia de la Merced, y el 2 de noviembre la procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, y que precisamente se realizan este día para conmemorar a los fieles difuntos y hasta cierto punto recordar que, como tú ya lo mencionabas, la muerte no solamente significa pasar del plano o como que morimos y ahí quedamos, ¿verdad?, sino que representa una nueva vida. En la cultura mexicana es un poco más, le llaman ellos el Día de Muertos, y la gente pues va, literalmente su tradición es pues ir al cementerio, comer en el cementerio, estar en el cementerio, pues hacen sus altares a los fieles difuntos, etcétera, ponen las flores llamadas de muerto, ya no recuerdo exactamente, cempasúchil, las flores que son las flores de muerto en México. Y pues estábamos hablando con ella de que hay ciertas zonas fronterizas en Guatemala que ya celebran esta parte de la cultura también. O sea, vemos ahí otra clase de fusión, otra clase de unión entre culturas. O sea, pues esto es algo que se da, esto es algo que compartimos, y obviamente somos hispanos, entonces nos gusta todo esto, estas fiestas, porque la muerte nosotros no la miramos como algo para una tristeza rotunda, sino que celebramos que el difunto ya esté en manos de Dios, esté en el cielo, en una nueva vida, en una mejor vida. Por eso decimos irónicamente, bueno, voy a pasar a mejor vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. Entonces ella va a explicar de otros países. Muy bien, como tú mencionabas, es muy cierto, precisamente en zonas fronterizas, puedo mencionar Petén. Dicen que ya hay mucha fusión con respecto a la cultura mexicana y la cultura guatemalteca. Mencionan que hay personas, hay familias que ya lo que hacen es pasar literalmente todo el día en el cementerio y conviviendo más que todo, ¿verdad? Pero como ya les había mencionado, parte de las tradiciones que se celebran en Guatemala. Pero recordemos que en Centroamérica, vamos a hablar así en general en Centroamérica, el Día de los Fieles Difuntos técnicamente se basa en la visita y en la conmemoración de nuestros muertos, ¿verdad? La visita de las tumbas, la limpieza. Aquí vemos que se pintan las tumbas, se llevan flores,
y la familia generalmente que vive en otros departamentos nos visita, ¿verdad? Es precisamente lo que se realiza aquí en Guatemala. En El Salvador es muy parecido, allá también realizan altares, aunque no es tan ostentoso como en México, ¿verdad? Y en Honduras, que de igual manera se celebra así, llevando flores al cementerio y conviviendo como familia. Sí, entonces pues les deseamos de parte del segmento de ¿Sabías qué? Que tengan unas felices fiestas junto a su familia, recordando a los fieles difuntos porque ellos viven con nosotros, ellos mueren hasta que nosotros los olvidamos y estas tradiciones precisamente están hechas para no olvidarlos. Entonces hay que orar mucho por sus almas y pues recordarnos que ellos, a pesar de que ya no están con nosotros en el plano terrenal, pues nos acompañan en el corazón, en el alma y no los podemos ver, pero sí los podemos sentir, sí podemos recordarlos. Entonces pues de parte, como mencioné en el grupo, queríamos mandarles un fuerte abrazo, un feliz 1 y 2 de noviembre y le mandamos un abrazo. Entonces esto sería el ¿Sabías qué? De la semana.